buenas tardes. Continuamos la serie de vídeos basados en el libro, los 100 finales que hay que saber. En este vídeo vamos a estudiar el caso del enfrentamiento de la torre contra los dos peones, que corresponde al capítulo 6 del libro y a los finales 30 a 32. La lucha de la torre contra el peón ocupa un capítulo bastante largo y varios vídeos que son anteriores a este, y que es absolutamente necesario comprender muy bien. La lucha de la torre contra varios peones, o de una torre y algún peón contra varios peones, es también muy interesante y muy importante en el conocimiento de los finales, porque se produce muy frecuentemente al final de una situación en que anteriormente los dos jugadores tenían un final de una torre contra una torre. Es muy frecuente que en los finales de torres uno de los jugadores se vea obligado a entregar su torre por el peón pasado del rival. Entonces se producirá una situación de una torre contra un peón, contra dos, contra tres, o una torre y un peón contra dos o contra tres. Por lo tanto, el estudio de los finales de torre contra peones es realmente muy importante, pero desde el punto de vista teórico, que es el que nos ocupamos aquí, no hay tantas posiciones esenciales. Lo que sí nos sirve el estudio de estos pocos finales teóricos es para poner unas bases en los temas y conceptos típicos, lo cual nos permitirá luego en el análisis de muchas posiciones prácticas llegar a jugar estos finales perfectamente. La primera posición que vamos a estudiar es la correspondiente al final número 30, que titulamos Los reyes no participan. ¿Qué sucede cuando una torre se enfrenta a dos peones ligados y los reyes no participan? Pues es una situación bastante sencilla y que es una de las primeras que aprendemos, porque en la práctica se produce tan a menudo que cuando no nos la encontramos en un momento nos la encontramos en otro, y al final si acostumbramos a observar aquellas situaciones con las que nos encontramos en nuestras partidas o en las partidas que vemos en un torneo o de nuestros amigos o de nuestro club, pues las situaciones frecuentes inevitablemente las vamos a aprender, y las un poco menos frecuentes también, y solo nos pueden quedar por aprender, por mala suerte, las situaciones infrecuentes, que también podemos aprender analizándolas en libros o por pura suerte de que se nos produzcan en alguna ocasión. Bien, pues como os decía, hay una regla perfectísimamente conocida para estos finales, que nos dice que cuando los dos finales, los dos peones ligados están en cesta, exceptuando que en ese momento la torre pueda capturar uno de ellos o dar algún jaque que provoque alguna situación excepcional, cuando no hay nada excepcional, los dos peones en sexta ganan a la torre. Es lo mismo los dos en sexta o uno en quinta y otro en séptima. Cuando el grado de avance de los dos peones sume 12, ganarán a la torre, excepto que en ese momento la torre capture uno de ellos, ¿no? Claro, eso es una situación obvia. Por el contrario, si los peones están un poquito más atrás y su grado de avance suma solamente una cifra menos, 11, pues ya la torre va a poder atacar los peones y capturarlos. Así que o los peones ganan o la torre gana. No hay situaciones intermedias para una posición normal en la que los reyes no participen en el absoluto. Bien, vamos a ver el desarrollo de esta posición. Vamos a suponer que les tocara a las blancas, ¿no? Luego, pues podemos hacer una pérdida de tiempo y de esa manera rápidamente la analizaríamos como si les tocara a las negras. Les toca a las blancas. ¿Y qué deben hacer? Hemos dicho que los dos peones en sexta, uno en quinta y otro en séptima, ganan a la torre. Por lo tanto, cualquier avance de los peones debe ganar. Vamos a comprobarlo. Avanzamos el peón a la séptima fila. La torre tiene que ponerse controlando esa casilla por detrás o en la primera fila. Se pone por detrás. Pues avanzamos el otro. La torre no puede hacer nada especial. A la siguiente jugada puede dar algunos jaques, pero los jaques se acaban. A la siguiente jugada este peón va a avanzar y uno de los dos va a coronar. La torre se pone controlando el peón por delante. Pues lo mismo contra el peón, pero el otro avanza, y a la siguiente va a volver a avanzar y va a coronar. Uno de los dos. Bien, también las blancas podían ganar una jugada que es más popular, porque normalmente se suele explicar más la regla diciendo dos peones en sexta ganan a la torre. Y es cierto, dos peones en sexta ganan a la torre, pero también uno en séptima y otro en quinta. Bien,
podían avanzar, colocarse los dos en cesta y da igual lo que haga la torre. Aquí la torre como que tiene más jugadas, ¿no? Porque como no hay un peón que amenace coronar, pero realmente da lo mismo. Se puede poner detrás de uno o detrás del otro. Se pone detrás del de caballo, pues en principio avanza el otro, aunque realmente podría también avanzar el peón de caballo. Avanza el otro, amenaza a coronar, la torre se pone detrás, avanza de caballo y uno de los dos peones corona. La torre se pone detrás del peón de torre, será lo mismo, será simétrico. Se pone atacando los dos lateralmente, avanza también cualquiera de los dos. Así que dos peones en sexta ganan a la torre con bastante facilidad, y uno en quinta y otro en séptima también. Sin embargo, si en esta posición le tocará a la torre, lo cual vamos a hacer haciendo una pérdida de tiempo con el rey de las blancas, entonces la torre va a lograr comerse los dos peones. ¿Cómo? Hay que tener un poquito de cuidado. Tiene que ponerse detrás del más avanzado. Si se pusiera detrás del menos avanzado que lo ataca, aquí la impaciencia, nos lo vamos a comer ya. Pues entonces avanza el otro y ahora tenemos uno en séptima y otro en quinta, ¿no? Es cierto que ahora nos comemos inmediatamente uno, pero es el de quinta. Si nos comiéramos el de séptima sí que ganaríamos. Bien, en estos casos no es muy complicado. Hay que ponerse detrás del más avanzado y a la siguiente jugada atacar al otro. ¿Cómo? Pues lógicamente lateralmente. De tal manera que a la siguiente jugada nos lo comeremos y nos dará tiempo poner detrás del otro y comérnoslo. Bien, volvemos a poner la posición inicial. Por lo tanto, cuando los reyes no participan, la regla para saber si una torre gana a dos peones unidos o si los peones ganan a la torre es muy sencilla, y casos intermedios cuando los reyes no participan no hay. Si el grado de avance de los peones suma 12, los peones ganan. Si no llega a sumar 12, la torre gana, captura los dos peones. Vamos a ver otra posición. Esta es una posición interesante en la cual mucha gente se encuentra con dudas, porque ve los dos peones ahí tan avanzados y en sexta tan maravillosos que dice, ¿qué pasará aquí? Me harán tablas o incluso me coronarán, qué horror. Pero en realidad no hay ningún peligro. Cuando el rey del bando fuerte se sitúa frente a los peones, aunque estén ligados, gana con gran facilidad, cuando son dos. A veces gana incluso cuando son tres, pero en principio si son tres no debe ganar. Pero esa ya es otra situación teórica que no entra dentro de esta serie. Bien, vamos a ver cómo. ¿Qué pasaría aquí con los dos peones en cesta? En realidad, el procedimiento para ganar es facilísimo. Requiere de varias jugadas, sucesivas situaciones de Zuzán, pero muy simples. Da igual que le toque a las blancas que a las negras. Vamos a suponer que les toca a las blancas. Avanzan un peón. Bueno, esto sería muy tonto, ¿no? El rey se sitúa entre los dos peones y enseguida se los va a comer. ¿Cómo? Bueno, todavía hay una pequeña resistencia. El rey blanco se sitúa aquí y de momento pues no se los está comiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, si damos jaque, pues ahora todavía no se lo puede comer porque el otro coronaría. Pero claro, en realidad ahora nos situamos aquí y a la siguiente o bien nos lo comemos, o si el rey se sitúa aquí va a intentar resistir un poco, pues antes de comernos lo damos jaque. Y fácilmente los dos peones caen. Así que si un peón avanza, lo mismo pasa si avanza el otro, los peones caen rápidamente. Esto es importante de saber, porque eso quiere decir que la amenaza del avance prácticamente no existe nunca en estas posiciones. Por lo tanto, lo único que pueden hacer las blancas es aguantar con su rey aquí al lado de los peones para que no se los coman. Y la forma en que las blancas pueden forzar comer los peones, pues son con múltiples jugadas. Pueden lanzar la torre por detrás, ahora el rey, pues vamos a suponer que se mantiene ahí, y entonces la torre, pues se sitúa aquí sin dar jaque, tocando este peón, y ya está. Y las blancas se ven obligadas por Zuzán a avanzar uno de los dos. El Zuzán es necesario en esta posición para ganar, pero también es obvio. Ahora uno de los dos peones avanza, y a continuación, con un poco de cuidado, los dos peones caen. No es una posición excesivamente importante teóricamente, aunque alguna vez se puede producir, pero sí es una posición bastante importante conceptualmente, porque nos da una cierta tranquilidad, nos hace saber que con una torre de ventaja, si logramos colocar el rey frente a los peones del rival, pues la mayoría de las veces vamos a ganar, aunque sean dos, ya digo, a veces aunque sean tres, que son 7 los peones del rival, pues eso no se nos va a producir, por lo tanto no nos tiene que preocupar mucho, ¿no? De hecho 3, que lleva posiciones más discutibles, pues tampoco se suele producir. Bien, con esto estamos tranquilos en cuanto
a lo que sucede cuando el rey del bando fuerte se logra situar frente a los peones. Vamos a ver otras posiciones. Ahora tenemos una posición en que el rey del bando fuerte no ha logrado situarse frente a los peones, pero sí está al lado. Sí está al lado. Y la torre está controlando. Para este tipo de situación los peones ya están avanzados lo más que podrían, ¿no? Uno en séptima y otro en sexta. Lógicamente, si estuvieran los dos en séptima, pues ya coronarían o serían capturados, ¿no? Esta sería un poco la posición a discutir. ¿Y qué pasa en esta posición? Pues bueno, depende un poco de la columna en la que estén los peones, de las columnas. Vamos a analizar primero esta con los peones centrales. Juegan, por ejemplo, las blancas. Bueno, pues mueven su torre por la primera fila, es lógico, es la única opción que tienen, ¿no? Mueven la torre, vamos a hacer la jugada correcta inmediatamente, pues a una casilla que no esté exactamente enfrente del peón. Bueno, por supuesto, todas las jugadas la torre en la primera fila ganan. ¿Qué pueden hacer ahora las negras? Pues mover su rey, claro, lógicamente. Mueven el rey aquí. Y inmediatamente las blancas pues pueden situar su rey frente al peón y ya no pueden hacer nada las negras, ¿no? Si avanzan el peón de D, el otro cae. Si van con el rey para atrás, pues por ejemplo dando jaque, ya digo que se gana con muchas jugadas, el rey se situaría delante del otro peón. Así que parece que es bastante sencillo. Vamos a ver las otras posibilidades que tendría aquí las negras. La torre se mueve, el rey, pues bueno, vamos a suponer que en vez de situarse en la casilla C2, se sitúa en la casilla C3. Realmente es lo mismo. Hay una pequeña diferencia de que si ahora el rey viene aquí, el rey negro se sitúa aquí y momentáneamente, pues las blancas no tienen progreso. Por eso en este caso, para acabar antes la partida, es mejor por parte de las blancas situar el rey frente al rey rival para que ahora la torre tenga movimiento libre por la primera fila. En otra posición obligaría a perder algunos tiempos. Bueno, nos movemos ahora al otro lado. Nuevamente, si el peón avanza, nos comemos el otro peón evitando la coronación. Si el rey avanza, los peones caen y por lo tanto, pues claro, el rey vendrá a C3, donde ya sabemos, porque lo hemos visto antes, aunque fuera con el rey N1, que con la jugada jaque el rey blanco se situará entre los peones y se los comerá. Así que al final ha parecido sencillísimo, ¿no? Ha parecido sencillísimo lo que sucede aquí, porque esperando con la torre, en fin, se comen los peones, pero hay algunas excepciones. Por eso cuando los peones llegan a sexta y séptima, primero hay que estar un poquito atentos, y luego pues en algunas posiciones ni aun estando atentos ganamos, pero hay que estar atentos para ver si es una posición que ganamos o los recursos de que disponemos. La siguiente posición, para ir acercándonos a la banda del tablero, pues vamos a poner los peones en las columnas C y D. Aquí se gana igual y el procedimiento es el mismo. No lo vamos a repetir, por lo tanto, porque es el mismo. Cualquier jugada de torre en la primera fila acaba ganando. Sin embargo, si nos acercamos un poquito más a la banda del tablero, ya nos pasa una desgracia. ¿Cuál desgracia? Si esto parece muy sencillo, pues vamos a intentar ganar y vamos a verlo. Pues la torre se mueve por la primera fila, ¿no? Por ejemplo, la casilla G1. Evidentemente aquí no va a ir a la casilla 1, aunque la casilla C1 se podía considerar. Bueno, entonces ahora el rey negro, se mueve pues aquí a A2, por ejemplo. ¿Y con qué situación nos encontramos aquí? Pues que ahora, bueno, no podemos poner la torre al otro lado. Podríamos situar el rey en la casilla C1, ¿no? Pero entonces él podríamos poner la casilla 1 y, bueno, no estamos progresando, ¿no? Moveríamos la torre, volvería a ponerse aquí y a la que quitamos la torre de la primera fila nos coronará, ¿no? O sea, aquí no tenemos progreso. De esta forma no tenemos progreso. Entonces, se supone que el progreso lo tendremos situando quizá el rey en C3 o acercando la torre. Podríamos situar el rey en C3. Y entonces, bueno, parece que vamos a ganar, ¿eh? Aquí parece que vamos a ganar, porque ¿qué jugada puede hacer? Si mueve el rey, le damos mate. Y si avanza el peón B, que parece lo normal, le comemos este peón y le controlamos el otro. Pero aquí aparece un recurso que es importante conocer. Avanza el otro peón y corona. Y cuando nos lo comemos, avanza este y amenaza la torre y coronar. Parece que lo ganamos clavando y efectivamente así es. Pero entonces mueve el rey a esta casilla y si nos comemos el peón,
queda en posición de ahogado. ¿Por qué? Porque el peón era de caballo. Así que con el peón de caballo hay algunas posiciones de ahogado con las que hay que tener cuidado. Y de hecho eso lleva a que en esta posición pues no tenemos progreso suficiente, porque si ponemos la torre aquí vendrá con su rey aquí. Y si quitamos la torre vendrá con su rey aquí. Esto ya lo hemos visto, no tenemos más jugadas. Así que es curioso, pero con los peones de alfil y caballo esta posición no se gana. ¿Y qué pasa con los peones de caballo y torre? Pues claro, si con la otra no se gana, con esta más fácil. En esta el ahogado es inmediato. Así que curiosamente en estas posiciones hay más posibilidad de hacer tablas con los peones más laterales. Aquí juegan las blancas, las negras inmediatamente coronan y provocan el autoahogado. Por otro lado no tiene otra jugada, ¿eh? Bueno, sí tiene otra jugada, que es coronar otra pieza. Pero sería muy tonto coronar otra pieza y complicarse la vida, ¿no? Aunque coronando torre, lógicamente forzarían las tablas también inmediatamente. Bien, pues ya hemos visto todas las posiciones con los dos reyes próximos a los peones, que no son tantas, ¿no? Vamos a ver un tipo de situación que sí es bastante más frecuente, la más frecuente de este capítulo, que es que el rey del bando de los peones esté cerca de ellos, apoyándoles, y el rey del bando de la torre esté relativamente lejos. Esta es una situación que introduce una posibilidad nueva, que en los finales de torre contra peón no hemos visto prácticamente nunca, más que en la situación excepcional del último final, que es que los peones ganen. Normalmente la torre gana y algunas veces tiene que hacer tablas, pero perder no está muy acostumbrada hasta ahora, ¿no? En nuestro estudio teórico no está nada acostumbrada, pero contra dos peones puede perder. De hecho, cuando analizamos estas posiciones, todo el mundo, todos los jugadores, tenemos una cierta inclinación a sobrevalorar la fuerza de los peones pasados y pasamos mucho miedo. Hay jugadores que no quieren entrar en este tipo de final nunca porque piensan que los peones le van a ganar. Y sin embargo los peones todavía pierden muchas veces. Y la torre la verdad es que pierde pocas veces. Naturalmente con los peones muy avanzados y el rey del bando de la torre, o cualquiera de las dos circunstancias muy lejos, los peones ganan. Sí, los peones pueden ganar. Pero la torre puede salvar por lo menos a su bando muchas más veces de lo que a primera vista nos pueda parecer. Aquí tenemos una posición límite interesantísima que introduce un concepto muy importante, que es el gancho de cola. El concepto de gancho de cola y el del cambio de líder, del cual vamos a hablar también en este mismo final, porque nos lo vamos a encontrar los dos, por lo que yo conozco fueron introducidos por Boresky y son muy útiles para analizar estos finales. Con esos dos conceptos necesitamos siempre calcular en estas posiciones, pero si comprendemos otros conceptos seguramente vamos a poder calcular correctamente. Si no conocemos esos dos conceptos, pues va a ser difícil. Por ejemplo, en esta posición juegan las negras. ¿Y qué jugada se nos ocurriría? Pues o acercar el rey o colocar la torre detrás del peón más avanzado, ¿no? Bueno, vamos a un poco de lástima empezar por una por otra porque la solución es similar. Pero bueno, vamos a empezar por colocar la torre detrás del peón más avanzado. Entonces, ahora a continuación se va a acercar el rey, ¿no? Por ejemplo, las blancas avanzan su peón, el rey se acerca, las blancas tendrían que avanzar aquí y el rey se vuelve a acercar, la coronación lleva tablas inmediatas y el avance del peón también lleva tablas, porque en realidad se ha establecido ya el gancho de cola. ¿Qué es el gancho de cola? Que es un concepto de la aeronáutica, pero que bueno, supongo que se puede aplicar en otras disciplinas. Pues ya vamos a llamar gancho de cola cuando el rey se queda como agarrando al peón de atrás, mientras en este caso la torre, pero también se puede aplicar este concepto en finales con otras piezas, controla al peón de adelante. Es como si se pone un gancho a la parte de atrás de todo el entramado de las blancas y no se la deja avanzar. Ahora, cuando el peón de adelante corone, ahora les toca a las negras, pero cuando corone, pues las negras aquí tendrían que perder un tiempo, pues las negras, en este caso el bando de la torre, entregarán la torre por los dos peones y harán tablas. Así que si la pieza, en este caso la torre,
controla la coronación y el rey justo llega a tiempo de hacer contacto, agarrar al peón de atrás, la posición estable. Este es el concepto del gancho de cola. Pero si hacen las negras la jugada torre G3, las blancas pueden acudir al otro concepto muy interesante de nuestras finales. Si nos damos mucha prisa en ponernos delante del peón avanzado, el líder, quizá le dé tiempo al jugador de los peones a hacer el cambio de líder, que en este caso es eficaz. Coloca el rey aquí y ahora este se convierte en el líder. Y vamos a ver lo que pasa. Acercamos el rey, el peón avanza, acercamos el rey, el peón avanza. Colocamos la torre detrás, el rey no está tocando el otro peón. No hemos establecido el gancho de cola y por lo tanto el cambio de líder gana. Así que torre G3 pierde, ¿eh? Y mira que parece una jugada natural. Y por el mismo motivo pierde rey D4, porque el peón avanza. Si el peón avanzara, nos pondríamos detrás y estableceríamos el gancho de cola, pero si acercamos el rey, él hace el cambio de líder también. Aquí, 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 aquí. Y no nos ha dado tiempo, porque necesitaríamos ahora tener la torre controlando, he hecho mal la flecha, controlando este peón y no la tenemos. Ahora vamos a perder. Bien, entonces realmente están perdidas las negras aquí. Aparentemente sí, porque las jugadas naturales pierden, pero tienen una jugada muy correcta que les permite conseguir las tablas y que también tiene cierta relación con el gancho de cola. La torre se pone detrás del peón de atrás. ¿Para qué? Para no dejar al rey avanzar. Y si avanza el peón, entonces ya se pone detrás de este. Pero ahora no se puede hacer el cambio de líder porque el rey ha perdido la casilla idónea. Entonces habría que hacer aquí, el rey se acerca. Si las blancas coronan, el rey negro llega a tiempo de comer el peón de atrás y si avanza el rey llega a tiempo de establecer el gancho de cola. Así que cuando el rey de los peones les apoya y el otro rey está relativamente lejos, si está muy lejos, intuitivamente ya sabemos lo que pasa, si está a una distancia que nos hace dudar, la aplicación del concepto del gancho de cola y del cambio de líder normalmente es suficiente para saber cuál es el resultado correcto de la posición y